¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? ¿Cuántos están aquí? Vamos a la palabra del Señor. Capítulo 13 del libro de San Juan. Pueden sentarse. Capítulo 13 del libro de San Juan. En su verso primero, la palabra del Señor nos enseña algo muy interesante. Capítulo 13 de San Juan, verso 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó. ¿Hasta dónde? Los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. En estos tiempos se menciona amar, se menciona la amistad. Y leía yo este pasaje y me llamó la atención para predicar, para hablar en esta reunión. El Señor, en medio de todas las cosas, dice la Escritura que lo sabe todo. ¿Cuántos creen que el Señor lo sabe todo? Él conoce todas las cosas. Se acercaba una fiesta, una actividad, algo que era para ellos anual, lo hacían, se repetía. Y la palabra del Señor dice que el Señor había mandado a personas que prepararan el lugar. Pero hay algo muy interesante: la hora había llegado. Si hay algo que el Señor sabe perfectamente es el futuro. Cuando uno lee la Escritura, los grandes hombres de Dios recibieron revelación del futuro. El Señor les resumió su vida. Perdónenme, no es que esté haciendo yo show con esto, pero no se llevaron los abejorros los músicos, los dejaron aquí. El Señor, sabiendo lo que venía, sabiendo lo que iba a suceder, era increíble, dice, el Señor sabía el futuro. ¿Cuál era el futuro? ¿Qué es lo que venía en ese momento? Lo iban a arrestar, lo iban a maltratar, lo iban a crucificar, y eso lo iban a hacer sus enemigos. Pero ¿qué iban a hacer sus amigos? El Señor les dijo en una palabra: ya no os llamaré más mis discípulos, sino ahora les llamaré mis hermanos. Ya no son mis amigos, sino ahora son ¿qué? Mis hermanos. La palabra del Señor le da una categoría de familia. ¿Cuántos aman la familia que se compone de la fe? Es una gran familia. Yo no soy hijo único, tengo muchos hermanos, muchos amigos, muchos hermanos en la fe. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor, sabiendo el futuro, dice la Escritura, que sabía también que los discípulos lo iban a abandonar. Qué tremendo está eso. Él dijo: herirán al pastor. ¿Y qué van a hacer los discípulos? Huirán. Uno de ellos dijo: no lo haré, jamás lo haré, voy a morir contigo. Y el Señor le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Sabía de la negación de Pedro, sabía de la negación de ese hombre que había caminado con el Señor, que había presentado muchas cosas, pero también sabía de la traición de Judas. Él conocía quién le había permitido que en sus pensamientos entrara la idea de traicionar al Señor. Sabía quién se iba a desanimar. Algunos estudiosos dicen que Judas estaba en que si lo hago o no lo hago, pero tenía un problema. La Biblia dice que era ladrón
pero era el tesorero, el que cuidaba el dinero, administraba. Pero la palabra del Señor nos enseña que en el pensamiento de Judas entró la idea: yo creo que voy a traicionar al Señor. Pero se desalentó más cuando vio que el Señor no hacía el proyecto político, no hacía un proyecto social. Hay un cuestionamiento que a veces nos lleva a decir que hay que causar una revolución de las cosas para tener un impacto en la sociedad. Pero cuando se hicieron las revoluciones muy interesantes, por ejemplo la de Francia, que se hizo según los historiadores en un día, que tomaron la Bastilla, ahí ellos lograron su libertad en el aspecto de un gobierno democrático, en la democracia. La historia cuenta que del otro lado, en el Canal de la Mancha, unos hombres sencillos empezaron a predicar la palabra de Dios y a hablar a la conciencia y al corazón del hombre. Y dice que no hubo una revolución armada, sino una revolución moral. Qué tremendo es el evangelio. ¿Cuántos fueron transformados por la palabra del Señor cuando llegó a sus corazones? El hombre es reformado, es cambiado. Por eso la Biblia dice: son hechas nuevas criaturas. ¿Cuántos nuevas criaturas hay aquí? Ellos lograron una revolución moral, una revolución espiritual. Eso causó un impacto en la nación, que era la nación de Inglaterra, y eso los llevó a hacer una revolución industrial. Muchos países han logrado revoluciones armadas, movimientos sociales, pero no han logrado un cambio hacia ser potencias del primer mundo. ¿Por qué? Porque fíjese, cuando Dios compone lo de adentro, también compone lo de afuera. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando el hombre se vuelve a Dios, invoca el favor de Dios y la bendición de Dios, y la presencia de Dios desciende, todo cambia. El Señor vivió eso con la vida de Judas. Judas lo traicionó, Judas lo abandonó, Judas lo iba a dejar. ¿Qué cosa buena venía para el Señor? Nada. ¿Quién de ustedes le daría un hijo? ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Quién de ustedes le daría a su hijo todo el dinero si supiera el futuro y viera que su hijo no iba a terminar de estudiar? Que le diera la oportunidad de ir a la universidad, pero usted vio el futuro y se dio cuenta que no va a terminar. ¿Quién de ustedes invertiría? Nadie. Pero si ustedes aman a sus hijos, ¿o no los aman? A ver, hermanos, ¿usted invertiría si supiera que su hijo no iba a terminar? ¿Por qué? ¿Porque ama el dinero? Estamos en una gran encrucijada, ¿verdad? Si usted sabe que no la va a hacer y usted va a invertir, pero si usted lo ama. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos de ustedes invertirían en un negocio si supieran y tuvieran una revelación del futuro y entendieran que ese negocio va a ir a un fracaso? ¿Cuántos de ustedes invertirían? Ninguno. ¿Cuántos de ustedes tomarían la decisión de tomar una carrera o un estudio si supieran que adelante no van a encontrar trabajo de eso? ¿Quién estudiaría por esa carrera? Nadie. Ahora el Señor, sabiendo que los discípulos lo iban a abandonar, lo iban a dejar, lo iban a traicionar, como el refrán, es mejor aquí corrió que aquí quedó. Y el Señor dice en esta palabra que Él los amó hasta el fin. Qué hermosa es esta palabra. Sabiendo todas esas cosas,
el Señor sigue adelante con el plan divino. Esto nos lleva a profundizar una gran lección que el Señor quiere dar. El Señor los reúne, tiene un momento con ellos, tiene una plática con ellos, se acerca a ellos, los escucha, ora con ellos, les enseña unas palabras extraordinarias. Pero dice la Escritura que van a cenar, se reúnen para cenar. Y aún en medio de donde está el Señor, la Biblia menciona la aparición del diablo. Como el diablo, dice el verso 2, ya había puesto en el corazón de quién, de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Aún sabiendo todo eso, el Señor sigue adelante. Ninguno de nosotros haría eso si sabemos que nos van a pagar mal o bien por mal. O mal por bien. ¿Qué es lo que busca usted? ¿El bien o el mal? ¿Cuántos les gusta que les hagan mal? ¿Cuántos les gusta que hagan bien? ¿Están aquí, hermanos? El Señor sigue adelante. Mire lo que dice el verso 3. Sigue con su Biblia abierta. Los amó hasta el fin. El Señor, sabiendo todas esas cosas, sigue adelante, sigue caminando en el transcurso de la historia. El verso 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado, ¿qué le dio el Padre? Todas las cosas. Amados hermanos, ¿cuántos de ustedes saben que el Señor les ha entregado todas las cosas? ¿Cuántos de ustedes viven como hijos de Dios, caminando, sirviendo al Señor, porque Dios les ha dado todas las cosas? Mire lo que dice Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas. ¿En dónde? En las manos. ¿Quién le entregó? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Toda potestad me es dada. ¿En dónde? En los cielos y en la tierra. Toda autoridad, todo se me ha entregado a mí. Y mire lo que dice ese versículo, que había salido de Dios y a Dios iba. Si hay algo, hermanos, que el Señor demuestra en este pasaje, su origen, pero demuestra su destino. Aquí hay algo muy interesante. ¿Cuántos han amado al comenzar? ¿Cuántos siguen amando? Pero yo le pregunto, después de 20 o 30 años, ¿cuántos aman con la misma intensidad? Porque la palabra de Dios dice que los amó hasta el fin. Cualquiera ama al principio, pero no cualquiera ama al final. ¿Cuántos están aquí? Cualquiera comienza amando, pero no cualquiera termina amando. Y ustedes pueden ver al mundo, todo comienza amando, todos comienzan con un proyecto de vida, pero las circunstancias de la vida a veces le cambian el papel y en vez de terminar amando, terminan en todo lo contrario. El Señor dice, el principio espiritual es que el Señor comenzó amando, siguió amando y terminó amando. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando la palabra del Señor dice, los amó hasta el fin, en una versión dice, los amó con la misma intensidad. Qué hermoso está eso. Los amó con la misma intensidad. Hay algo muy poderoso de parte de Dios en el amor. Imagínense que Dios ama a sus discípulos sabiendo todas esas cosas y su amor no cambió. Si hay algo que no cambia, es el amor de Dios. Si hay algo que no cambia de Dios, es su intensidad de amar al hombre. Eso no cambia. Usted está aquí porque Dios le ha amado intensamente y le seguirá amando y le seguirá amando. Aunque usted no lo ame, aunque usted no le dé un lugar, aunque usted no le reconozca, el Señor seguirá amando a la humanidad, amén, eternamente. Eso lo mueve a Él y Él lo demuestra. Ninguno de los discípulos había hecho algo que fuera digno de amar.
que dijera el Señor, pues yo voy a amar a Pedro porque hizo esto por mí. Nadie había hecho nada para merecer amar al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El Señor hace algo extraordinario. Tenía bien marcado sus principios. Amados hermanos, cuando amamos hasta el fin, es que nos conocemos a nosotros mismos. Sabemos nuestro origen, sabemos nuestro camino, pero también sabemos nuestro proyecto en la vida. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Usted tiene claro el propósito de Dios para su vida? ¿Usted tiene claro el propósito de Dios para su familia? ¿Usted tiene claro la vida de Dios en usted? Si usted lo tiene, usted vivirá amando hasta el final. Su vida, su intensidad de amar no se va a apagar. Y estoy hablando en el ámbito espiritual, porque no podemos comparar ese amor de Dios con el amor de un esposo, de una esposa. Hay gente que dice, pues aunque te deje tu marido, ama a Dios. No, que no le deje. Aunque te deje tu esposa, tú amas, enamórate de Cristo. No confundamos. Dios no está peleado con el matrimonio, porque Dios instituyó el matrimonio. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted tiene que amar a su esposa, usted tiene que amar a su esposo. Aunque no te amen tus hijos, tú amas al Señor, gloria al Señor. Por algo le odiarán los hijos. Sus hijos le tienen que amar también, no tiene nada que ver. Dios no está peleado con que usted ame a su cónyuge, con que usted ame a sus hijos, con que usted ame a otras personas. El amor hacia Dios es distinto que el amor a los demás. Y la Biblia lo dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Y este es un término muy interesante porque debemos de entender algo. Cuando la Biblia nos exige amar a nuestros enemigos, nos habla que estemos en paz aún con ellos. Pero si en la vida cristiana el Señor nos ordena amar a nuestros enemigos, la pregunta es que se nos ha olvidado, ¿cómo debemos de amar a los que nos aman? Si al enemigo hay que amarlo, o sea, hay que estar al 100% de amor. Ese es el principio bíblico. ¿Usted cómo debe de amar al que en verdad le ama? Al 1000%. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa es la exigencia del evangelio. Y a veces se olvida, ama a tu enemigo, pero se olvida de amar al que le ama. ¿Cuántos están aquí? El Señor demostró algo muy importante. Él quiere demostrar amarlos hasta el fin. Y hace una acción extraordinaria. Ustedes saben que el amar se demuestra. ¿Cómo dice la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y después qué dice? Que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces el amor tiene que ser una acción, no un sentimiento. El amor nos lleva a una acción. Mire lo que dice el verso siguiente. Estamos en el verso 4 del capítulo 13 de San Juan. El Señor tenía claro su propósito. El verso 4 dice, se levantó de la cena. ¿Dónde estaba el Señor? Cenando. ¿Qué lugar tenía el Señor? Un lugar importante. Pero dice, se levanta de la cena y se quitó su manto. Ustedes saben que ese manto era símbolo de una investidura de Él, de lo que Él era. La palabra del Señor menciona que cuando Él fue crucificado, ¿qué hicieron con sus mantos? Echaron suerte, porque la Biblia dice que el manto era fino. El manto no era cualquier cosa. El manto no tenía, dice, costuras. Era una sola pieza que lo armaron. Imagínense el diseño que tenía. Y dice que no lo quisieron romper, sino que echaron suerte para ver a quién le iba a quedar. Era una obra especial, no cualquiera tenía ese manto. El Señor se desprende
de ese símbolo de autoridad, de señorío, y coloca el manto en un lugar especial. La palabra del Señor dice, y tomando una toalla, se la ciñó. El Señor se quita el manto y delante de sus discípulos toma una toalla y se la amarra en su cintura y se aprieta la cintura. ¿Para qué? El Señor les empieza a demostrar lo que es amar. Uno de los problemas que traían los discípulos era, y que habían tenido en todos los años de caminar con el Señor, es: ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el que tiene el primer lugar? ¿Quién debe de ir adelante? ¿Quién debe de ir a lo último? Ese conflicto lo traían. Y antes de irse, el Señor les hace una demostración extraordinaria de lo que Él había venido a hacer a esta tierra. La palabra del Señor dice, tomando una toalla, se la ciñe. Luego puso agua en un lebrillo o en un traste, en un contenedor, en algo ahí, coloca agua. Ahora, esto que está haciendo el Señor es extraordinario. ¿Por qué? La Biblia dice, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Imagínense, el Señor está sentado a la mesa. Nadie se había lavado los pies, porque ¿quiénes estaban en ese lugar? Solamente los 12 discípulos y el Señor. Entonces no había siervos, no había esclavos, no había quien hiciera el trabajo ¿de qué? De servidumbre. El Señor toma ese momento para darle una enseñanza a sus discípulos. Se levanta de la mesa. Los discípulos se quedan, ¿qué va a hacer el Señor? Nunca se imaginaron lo que el Señor iba a hacer. Va, toma un recipiente, va a buscar agua y trayendo el agua, ceñido con aquella toalla, empieza a lavar los pies del primer discípulo. Todos se quedan espantados de lo que el Señor está haciendo. El Señor se arrodilla, porque no se puede lavar los pies parado, ¿verdad? El Señor se tiene que arrodillar y lavar los pies de sus discípulos. Los discípulos todos sorprendidos y asombrados de lo que pasaba. Hay cosas interesantes de lo que hizo el Señor. Traía ese traste de agua, pero ¿cómo creen que estaban los pies de los discípulos? ¿Cómo estaban? Sucios, empolvados. Si aquí a veces se nos ensucia por el polvo, ¿cómo llegan sus pies, hermanas? Si trae usted sandalia aquí, llegan sucios, manchados. Mire, los zapatos míos, cuando yo vienen bien boleados, nada más entro y se le acaba lo brilloso. Pues sí, imagínense. Y veo yo mis zapatos y digo, ay, de mí, lástima. Imagínense las hermanas que vienen sin zapatos, podríamos decir, sus sandalias. ¿Cómo le queda el pie? Y eso es un ratito que venimos aquí. Y los discípulos que venían de caminar, todos sucios. ¿Ustedes creen que cuando trajo el recipiente el Señor, cómo venía esa agua? Limpia. El Señor lava los primeros pies del primer discípulo. ¿Cómo creen que quedó esa agua? ¿Cómo quedó? Sucia. ¿Y qué creen que hizo el Señor? Pues ya ni modo, para evitarse la fatiga sigo con el segundo. ¿Sabe por qué? Él tuvo que agarrar esa agua sucia e irla a tirar y volver a agarrar agua limpia. Pero hay algo, cuando usted va a agarrar agua limpia en el mismo traste, ¿qué tiene que hacer con el traste? Lavarlo. O sea que no era nada fácil. Lava el traste, lo seca, lo limpia y le vuelve a colocar agua. ¿Agua qué? Agua limpia, y vuelve a regresar y lava al segundo discípulo que como tenía los pies sucios.
Y el Señor vuelve a ir. 12 veces el Señor hizo eso. Ahora, ¿sabe por qué? Usted dirá, ¿y dónde dice la Biblia eso, hermano? El pastor está engañando eso. Porque no lo dice la Biblia. Y 12 veces el Señor fue. ¿Cuántos discípulos eran? 12. ¿Quiere que le demuestre por qué digo esto? Porque dice la Biblia que con la toalla que se ciñó, ¿qué hizo? Le limpió, le secó los pies. ¿Cuántos de ustedes se secan los pies con una toalla limpia, teniendo los pies sucios? Imagínense que hubiera hecho el Señor y el pie le quedó medio, y le seca los pies. ¿Qué creen que iba a pasar con esa toalla? ¿Cómo iba a quedar? ¿Reluciente de limpio? Se veía manchada. Cuando el segundo discípulo permitiría que sus pies fueran secados, si siguieran la misma, ¿qué iba a pasar con esa toalla? ¿Quedaba cómo? Más manchada. Pobre el que le quedó al 12. Señor, o me vienes a lavar, o me vienes a limpiar, o me vienes a ensuciar. Esa toalla quedaría toda sucia. Por eso el Señor tuvo que lavar bien los pies de sus discípulos, bien lavados, con agua limpia. Ya cuando los pies de ellos estaban bien perfectamente limpios, Él secaba. ¿Qué acción tan extraordinaria el Señor estaba haciendo? Un trabajo excelente de lavar los pies. Lavar los pies es trabajo. Amar hasta el fin es trabajo. Nadie dice que amar es fácil, es complicado, es duro y cuesta. El amor no sale barato, cuesta, porque hay que invertir tiempo, dinero, esfuerzo. Muchas cosas maravillosas hay que hacer para amar verdaderamente. Amados hermanos, el Señor 12 veces va y viene para lavar y enseñarles. Uno de sus discípulos que le dice, Señor, Pedro, cuando ve esa acción se da cuenta y dice, Señor, no voy a permitir que me lave los pies. Yo te los tengo que lavar. Le salió lo cristiano a Pedro. Le salió lo evangélico. Mucha gente no reacciona hasta que ve algo y despierta y le sale lo evangélico. Y dice, no, Señor, no lo voy a permitir. Y el Señor que le dijo, ay, qué cristiano eres, Pedro, te admiro, de verdad que me asombra tu acción, Pedro. El Señor que le dijo, ¿cuál fue la decisión de Cristo? Pedro, si no permites que yo lo haga, no tienes parte conmigo. Una de las cosas que tenemos que aprender a amar es hacer las cosas sin oír las puertas fáciles para salirse del camino del amor. ¿Qué hubiera pasado si Pedro era el segundo? Y el Señor se lo encuentra y Pedro dice, mira, Señor, no lo hagas, yo lo voy a hacer. Ay, qué bueno, Pedro, el Señor te dio revelación. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Mira, agarra la toallita y yo me voy y me siento otra vez. El Señor no hizo eso. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, si tú no lo permites, no tienes parte conmigo. Pedro se queda asombrado de la respuesta del Señor y él no dice nada. El Señor lo reprende. Fíjese, ¿cuántos de ustedes reprenden a la gente por servir? ¿Cuántos de ustedes regañan a su esposo y le dicen, déjate amar? ¿Cuántos de ustedes, caballeros, reprenden a sus esposas y le dicen, déjate amar? Ese silencio me atormenta.